Las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la Fiduprevisora y el FOMAC volvieron a poner en el centro del debate el manejo de los recursos del magisterio. FECODE reiteró que ha solicitado de manera permanente investigaciones rigurosas frente a posibles actos de corrupción y defendió la necesidad de garantizar transparencia en la administración del Fondo de Prestaciones de los Docentes. El pronunciamiento del sindicato surge luego de conocerse versiones sobre la creación de una organización sindical denominada Sintrafiduciarios, integrada por funcionarios vinculados a áreas financieras, jurídicas y administrativas de la Fiduprevisora. Según las denuncias divulgadas públicamente, algunos de sus integrantes estarían siendo investigados por presuntos pagos irregulares y posibles afectaciones al patrimonio del FOMAC. FECODE enfatizó que la defensa del derecho de la asociación sindical no puede confundirse con mecanismos destinados a evadir responsabilidades administrativas o judiciales. El gremio sostuvo que la lucha sindical históricamente ha estado orientada a proteger los derechos laborales, la educación pública y los recursos que pertenecen al magisterio colombiano. La organización también recordó que durante el paro nacional docente del pasado 15 de abril, uno de los principales reclamos fue precisamente exigir mayor control, eficiencia y transparencia en la implementación del modelo de salud del Acuerdo 003 de 2024. Mientras avanzan las investigaciones, el magisterio insiste en que los recursos destinados a docentes y sus familias deben manejarse con responsabilidad, vigilancia y absoluto respeto por lo público. Una nueva decisión judicial marca un precedente importante para el magisterio colombiano. El Consejo de Estado ordenó reconocer la pensión de jubilación por aportes a una docente del departamento de Boyacá, al establecer que los años trabajados mediante contratos de prestación de servicio también deben ser tenidos en cuenta para efectos pensionales. La alta corporación revocó la negativa emitida anteriormente por el FOMAC y el Tribunal Administrativo de Boyacá, que sostenían que la docente no podía acceder al régimen especial por no estar afiliada formalmente antes de junio de 2003. Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que lo realmente determinante era haber ejercido efectivamente la labor docente oficial antes de esa fecha. El fallo reiteró principios fundamentales como la primacía de la realidad sobre las formalidades y recordó que el Estado no puede desconocer derechos laborales por irregularidades en la forma de contratación. Además, señaló que la falta de afiliación al FOMAC no podía convertirse en una carga para la docente, pues esa obligación correspondía a las entidades territoriales. Con esta decisión lograda, con el acompañamiento jurídico de As Leyes, se ordenó reconocer y pagar una pensión equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicio, con efectos fiscales desde julio de 2019. El caso se convierte en una referencia para miles de maestras y maestros que prestaron sus servicios bajo OPS y aún enfrentan dificultades para lograr el reconocimiento pleno de sus derechos pensionales. El Consejo de Estado ratificó que los docentes vinculados antes del 27 de junio del 2003 mantienen el derecho a recibir al mismo tiempo su pensión de jubilación y el salario como docentes activos. La decisión fortalece la protección de los derechos adquiridos dentro del régimen especial del magisterio. La alta corporación aclaró que este beneficio no depende del tipo de nombramiento ni el estatuto docente aplicado, sino de la fecha del primer vínculo laboral con el sector educativo oficial. En otras palabras, lo determinante es haber ingresado al servicio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. En el caso estudiado, el docente había iniciado su relación laboral con el Estado en 1997, razón por la cual el Consejo de Estado concluyó que conservaba la compatibilidad entre pensión y salario, conforme a normas anteriores como las leyes 33 y 62 de 1985 y el decreto 224 de 1972. La decisión representa un mensaje importante para miles de educadores del país, especialmente para quienes continúan ejerciendo la docencia pese a haber consolidado su derecho pensional. Para el magisterio, este tipo de fallos ratifica la importancia de respetar los regímenes especiales y la seguridad jurídica sobre los derechos laborales y prestacionales adquiridos. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del decreto 415-2026, norma con la que el gobierno buscaba reglamentar el traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones. La decisión representa un nuevo capítulo en el debate jurídico alrededor de la implementación de la reforma pensional en Colombia. Según el alto tribunal, el decreto establecía plazos demasiado cortos para mover los recursos de las cuentas individuales, lo que podía generar efectos difíciles de reversar antes de que exista una decisión definitiva sobre la legalidad de la medida. Por ello, la corporación decidió actuar de manera preventiva mientras estudia de fondo el caso.
plazo. La Providencia también señaló que el gobierno habría excedido sus facultades reglamentarias al modificar mediante decreto el destino de los recursos pensionales definido previamente en la Ley 2381 de 2024. El Consejo de Estado recordó que esa norma establecía que los dineros debían dirigirse al fondo de ahorro del pilar contributivo y no directamente a Colpensiones. Aunque la decisión es provisional, el fallo genera expectativa entre miles de trabajadores y afiliados al sistema pensional, incluidos docentes y servidores públicos, que siguen atentos a los cambios en materia de jubilación y ahorro pensional. El debate ahora continuará en los estados judiciales, donde se definirá si el decreto puede mantenerse o deberá ser anulado de manera definitiva. La Corte Suprema de Justicia reiteró que la sustitución pensional no crea un derecho nuevo, sino que transmite las condiciones de la pensión que ya había sido reconocida al titular fallecido. Por ello, beneficios como la mesada 14 deben mantenerse cuando hacen parte del derecho originalmente adquirido por el pensionado. La decisión surgió en un proceso relacionado con una pensión de sobrevivientes donde se discutía si el beneficiario podía seguir recibiendo las 14 mesadas anuales. El alto tribunal concluyó que el reconocimiento de esa prestación adicional no podía eliminarse debido a que hacía parte integral de la pensión consolidada antes de la reforma constitucional de 2005. La Corte recordó que el acto legislativo 01 de ese año no tiene efectos retroactivos sobre derechos ya adquiridos, reafirmando así la protección constitucional de las garantías pensionales previamente reconocidas, en consecuencia de confirme de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que mantuvo el pago de la mesada 14 dentro de la sustitución pensional. Este precedente cobra especial importancia para docentes pensionados y sus familias, ya que ratifica que los beneficios consolidados no pueden ser desconocidos con posterioridad. La decisión envió un mensaje de seguridad jurídica y protección a quienes dependen de estas prestaciones para garantizar su estabilidad económica y una vida digna. Somos ASLeyes, Asistencia Jurídica al Magisterio.